Una mujer cansada de los ataques de su esposo decide escapar una noche de invierno, llevándose a su hijo y buscando refugio en casa de su hermana. Aún así el hombre logra convencerla, asegurándole que cambiará si regresa de nuevo a la casa. Además sabe que la mujer quiere mantener a su familia unida. Sin embargo, después de un tiempo surge un evento humillante, por lo que la mujer se arma de valor y decide enfrentarse al hombre a pesar que su vida corre peligro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Te doy mis ojos. La película comienza en el departamento de una mujer llamada Pilar, quien a mitad de la noche está alistando una maleta con ropa para escapar con su hijo de su esposo, que al parecer la maltrata. Pilar sale rápidamente con su hijo y toman un bus. Mientras viajan, la mujer descubre que no se cambió los zapatos y se siente desconcertada. A rato llega a un barrio sencillo y tocan el timbre de la casa de Ana, la hermana de Pilar. Ella los recibe muy sorprendida y le pregunta a su hermana qué ha pasado porque no la ve bien. Pilar, aún atónita por su situación, rompe en llanto y tan solo le dice que ha salido en pantuflas sin darse cuenta. Su hermana se conmueve y la consuela. A la mañana siguiente las hermanas conversan. Ana le propone a Pilar que se quede con ella unos días, ya que ella misma puede ir a su departamento a traerle lo que le haga falta. Además le cuenta que ha decidido casarse con su novio John, que en ese momento se encuentra caminando con el pequeño Juan. Más tarde Ana visita el departamento de su hermana y al entrar encuentra el lugar completamente en desorden y también algunas cosas destruidas. Asombrada y perpleja deja su bolso en la cómoda del pasillo y empieza a listar algunas cosas de Juan en una mochila. En uno de los cajones se encuentra un archivo médico. Luego aparece Antonio, el esposo de Pilar, y al verla le pregunta por la mujer. Ana le contesta que Pilar ya no volverá porque se está quedando con ella. Antonio furioso le grita que se vaya. Ana sin dudarlo agarra la mochila que alistó y se marcha rápidamente. Por la noche Pilar le pregunta a su hijo si le gustaría que se quedaran una temporada en la casa de su tía Ana, y el pequeño confundido le dice que le gustaría ver a su papá. Ante esta respuesta Pilar sale a una cabina telefónica y llama a su esposo Antonio para ver si puede arreglar la situación, pero apenas el hombre contesta le cuelga asustada, de tan solo escuchar su voz. Pilar regresa a la casa de su hermana, y justo antes de abrir la puerta Antonio la llama por su nombre. Saliendo de la sombra donde estaba escondido, Pilar al notarlo se apresura en entrar, y logra cerrar la puerta antes que su esposo la atrape. Antonio desde fuera insiste en tocar la puerta, y le ordena a Pilar que le abra. Ella asustada se asoma por una ventana. El hombre aprovecha y le acaricia el rostro, rogándole que por favor vuelva. Luego le entrega un pequeño presente, pero al no conseguir que Pilar lo deje entrar, la agarra con fuerza, haciendo que ella entre en pánico y cierre todo. Al día siguiente, la madre de Pilar los visita, y juntas van al cementerio a visitar a sus familiares difuntos. Cuando Pilar se acerca a una de las lápidas, Ana la sigue y le confiesa que encontró sus archivos médicos. También le dice que no puede seguir aguantando tantos maltratos de parte de su esposo. Pilar le responde que tiene que volver a su casa, porque ella no tiene dinero y su esposo es quien le da la pensión. Su hermana decidida se ofrece a ayudarla a buscar trabajo, para que de esa manera se pueda liberar del hombre. Al día siguiente Pilar visita el trabajo de Ana. Su hermana luego la alcanza y la lleva a la oficina de su jefa, quien finalmente le da un puesto de trabajo. Días después el pequeño Juan está con su padre, dentro de su anterior residencia. El hombre le pregunta si su madre está saliendo con alguien. El pequeño solo le responde que su madre ahora está trabajando en una iglesia y que fuera de eso no sabe nada más. Tiempo después Pilar escucha con admiración una de las exposiciones de los cuadros de la iglesia donde trabaja. En ese momento su compañera se acerca y le recuerda que tiene que volver a su puesto de recepcionista. Por otro lado, Antonio no se encuentra muy contento en su trabajo de vendedor. Por la tarde Pilar sale del trabajo y su compañera le entrega una rosa que un admirador dejó para ella. La mujer sorprendida sale y se encuentra con su jefe y sus amigas, quienes le invitan a almorzar. Días después Aurora, la madre de Pilar y Ana, llega a la casa con un vestido de novia, el mismo que usó Pilar cuando se casó, y le pide a Ana que lo use también en su boda. Pero la mujer rechaza el vestido porque no es de su agrado. Aurora luego nota triste a Pilar y le recomienda reconciliarse con su esposo, pero Ana opina todo lo contrario
y ambas discuten acerca de lo que Pilar debería hacer. Ana luego le pide a su hermana que le cuente a su madre de todos los ataques que ha sufrido de parte de su esposo, detallando todos los maltratos que le hizo. Esta confesión hace que Pilar se quiebre, y después de gritar exaltada lanza el vestido de novia. Días después, Antonio empieza a asistir a un grupo de apoyo para hombres maltratadores, donde todos comentan sus experiencias, y uno de ellos cuenta que hace 2 años acabó con la vida de su esposa debido a ese problema. Al día siguiente, Antonio va muy temprano a la iglesia donde trabaja Pilar. Más tarde ella llega al trabajo y su compañera le entrega una cajita de aretes, diciéndole que el hombre que se lo dio no se ha podido quedar. Horas después, Pilar almuerza con su jefe y sus amigas. En ese momento ve a su esposo por la ventana del restaurante. Se mortifica y solo espera que se vaya para estar tranquila. Días después, Antonio vuelve a una sesión con su grupo de apoyo, donde les piden que escriban un relato que le genere paz. Pero el hombre no es capaz de hacerlo y termina frustrado. A los días celebran el cumpleaños del pequeño Juan, y su padre llega con la invitación de su suegra. Pilar al verlo se pone nerviosa y evita estar cerca de él todo el rato. Pero cuando llega el momento en que Antonio se tiene que ir, Pilar lo sigue hasta las escaleras y le pregunta si se encuentra bien. El hombre le responde que sí. Justo en ese momento su hermana la llama y tiene que despedirse. Más tarde, mientras las hermanas conversan, Pilar le cuenta la historia de cómo Antonio pidió su mano hace años, y al terminar se siente un poco feliz por recordarlo. Los días siguen pasando. El psicólogo le da tips a Antonio para ayudarlo a controlar su ira. También le recomienda que si quiere recuperar a su esposa, primero debe pedirle disculpas. Más tarde Pilar y Antonio se encuentran en secreto, y en un momento de debilidad, Pilar acepta sus disculpas y promesas de cambio. Antonio también le asegura que seguirá viendo al psicólogo y que hará todo lo posible para controlar su temperamento. Días después, Antonio pasa a recoger a Pilar del trabajo y la lleva a la casa de su hermana, donde tienen un encuentro y reavivan su relación. La boda de Ana por fin llega, y Pilar invita a su esposo sin consultarlo con su hermana. Esta acción inesperada enfurece a Ana, que se siente traicionada y preocupada por la seguridad de Pilar. Mientras discuten, su hermana le confiesa que regresará a casa con Antonio, alegando que aún se aman. Ana, que ha sido testigo de los abusos y sufrimientos de Pilar, se siente devastada por esta decisión y preocupada teme por el bienestar de su hermana. Los días siguen pasando y Pilar sigue trabajando en la iglesia. En eso le proponen hacer un curso para volverse guía de turistas, explicando los cuadros de la iglesia. Antes de aceptar, la mujer lo consulta con Antonio. Este lo duda por un momento, pero luego acepta. Al día siguiente, Pilar y Antonio se reúnen con su hermano para almorzar y finalizar una obra de construcción familiar que han estado realizando juntos. Durante la comida, Antonio le comparte una idea de negocio a su hermano, pero el hombre solo se limita a burlarse de él, rechazando su propuesta de manera radical. De regreso a casa, Antonio está visiblemente frustrado y en un arranque de ira comienza a gritarle a Pilar. La situación empeora rápidamente y Antonio se baja del auto para empezar a patearlo con mucha furia. Pilar, asustada, se queda sentada abrazando a su hijo, mientras el hombre continúa desahogando su rabia de manera violenta y destructiva. La noche siguiente, Antonio llega a su casa con una actitud aparentemente arrepentida, y como señal de disculpas le da un obsequio a su hijo y a su esposa, con quien aprovecha en tener un encuentro. Por la mañana, Pilar sale a almorzar con sus amigas del trabajo y regresa a casa por la noche. Ante esto, Antonio se enfada, porque ella no llegó a tiempo para prepararle la cena. Después de gritarle, trata de sujetarla con mucha fuerza, pero la mujer inmediatamente reacciona, dejando sorprendido a Antonio, que no se esperaba eso. Al día siguiente, el hombre le cuenta al psicólogo lo que pasó la noche anterior, con el fin que lo ayude a seguir corrigiendo su comportamiento violento. Sin embargo, también menciona sus deseos por querer controlar a la mujer en todo momento. El psicólogo le explica que no podemos controlar a las personas que amamos, ni tampoco sus sueños. Al salir del consultorio, Antonio se dirige al trabajo de Pilar y le encuentra explicando el significado de uno de sus cuadros favoritos. El hombre solo lo observa con cautela y luego se va sin que ella lo note. Más tarde, el hombre intenta contactar insistentemente a Pilar y al no conseguirlo se pone ansioso, por lo que decide regresar donde el psicólogo para que lo ayude.
Al llegar al consultorio le expresa su verdadera inseguridad. Tiene miedo a que Pilar salga a trabajar y conozca un hombre mucho mejor que él, ya que siente que no tiene nada bueno que ofrecerle. El psicólogo lo escucha atentamente y luego le responde que Pilar se quedaría con él si solo la empezara a valorar en vez de maltratarla. Antonio se queda mortificado por la respuesta. En la noche Antonio llega a su casa y conversa brevemente con Pilar. Le dice que fue a la iglesia a verle y que se veía muy guapa. Pilar no sabe cómo reaccionar, ya que no está acostumbrada a recibir halagos de su esposo, por lo que solo asiente y se va a descansar, dejando al hombre solo escribiendo en su libreta, que le entregó el psicólogo para anotar sus emociones. Al día siguiente Pilar se levanta más temprano y encuentra la libreta de Antonio en el suelo. Después de recogerla lee las páginas rojas y descubre que el hombre escribió sus emociones negativas, por lo que guarda la libreta en su bolso y se marcha. Después del trabajo se encuentra con Antonio y le cuenta que le han ofrecido ir a Madrid a guiar exposiciones, porque han visto que es muy buena en eso. Antonio reacciona de manera negativa, mostrando su desacuerdo con la idea de que Pilar se vaya. La conversación se vuelve tensa, y Antonio, temiendo perder el control, se aleja un momento para calmarse. Pilar aprovecha y saca su libreta para leerle las emociones negativas que le escribió y decirle que no debería tener miedo del amor que siente por él. Antonio, al escucharla, le arranca la libreta, la lanza al río y se va furioso. Más tarde Aurora se reúne con Pilar en el cementerio y le cuenta que se arrepiente de no haber visitado a su hermano antes de su fallecimiento, y no porque no quería, sino porque su esposo se lo impedía. En ese momento Ana llega, y Pilar, sintiendo una mezcla de emociones, le pregunta a su madre cómo pudo vivir tanto tiempo soportando los malos tratos de su padre. Ella le responde que no supo vivir de otra manera, y tampoco tuvo la fuerza para dejarlo. Antes de irse le aconseja a su hija que intente vivir mejor. Pilar luego se marcha, y Ana solo las observa sin entender nada. Por la noche, cuando Antonio llega a casa, Pilar, decidida, le dice que viajará a Madrid para la exposición, y si todo sale bien le darán el trabajo. Antonio se pone furioso y sale de la casa. Al día siguiente Pilar se alista para salir, y Antonio, al sentir que pierde el control sobre ella, comienza a atacarla verbalmente, lanzándole varias acusaciones hirientes y sugiriendo que solo irá a la exposición para llamar la atención de los hombres. La situación empeora cuando Antonio la deja sin prendas y la sujeta para llevarla al balcón y que todos la vean, como una forma de demostrar su dominio. Finalmente la agarra fuertemente, haciendo que la mujer se orine del miedo, al darse cuenta de lo que ha provocado la suelta, dejándola sola y aterrada. Más tarde Pilar, exhausta y en mal estado, se arma de valor y decide denunciar la agresión a las autoridades. Sin embargo, cuando le piden que describa los hechos, se derrumba y rompe en llanto, huyendo sin poder completar la denuncia. Durante la cena, Antonio sigue agrediendo verbalmente a Pilar. En un intento de aislarla, le pide al pequeño Juan que vaya a jugar con el vecino. Pilar, devastada, ordena la mesa y le dice a Antonio que ya no lo quiere y que no le importa lo que haga. En un último y desesperado intento por retener a Pilar, Antonio agarra un objeto de la cocina y lo acerca a su muñeca, advirtiéndole que si lo deja puede ser capaz de cualquier cosa. Pilar, aterrada, intenta detenerlo, pero es en vano. Finalmente la situación termina con Antonio en el hospital. Ana luego se encuentra con Pilar, y mientras conversan la doctora se acerca, para decirles que Antonio está estable y le darán de alta por la mañana. Durante la madrugada Pilar conversa con Ana, y le dice que ya no puede regresar con Antonio, pidiéndole que cuide al pequeño Juan temporalmente, hasta que pueda llevarlo a Madrid para empezar una nueva vida. Ana la abraza con fuerza y le promete apoyarla en todo lo que necesite. Por la mañana Antonio regresa al departamento, sin saber la decisión que su esposa ha tomado. En ese momento Pilar llega con su madre y Rosa, listas para ayudarla a empacar sus cosas, para finalmente escapar de la prisión que ha sido su hogar. Antonio se queda solo, observando desde el balcón cómo Pilar se aleja, recuperando su libertad y tranquilidad, dando por finalizada la película. Te doy mis ojos es una película que nos sumerge en un tipo de violencia de género, mostrándonos la lucha interna de una mujer, que busca liberarse de las cadenas de un matrimonio tóxico. A través de la historia de Pilar, vemos que la libertad y la felicidad son posibles,
pero requieren valor y apoyo, además la determinación de romper con el pasado. La película nos deja con un mensaje de esperanza y empoderamiento, recordándonos que nadie merece ser víctima de abuso, y que siempre hay una salida hacia una vida mejor. Una película muy recomendada.